A la hora en la que veáis este campanazo, este editorial, se habrá consumado ya todo y habremos consumido los 2 días de moción de censura, una moción de censura largamente esperada en la que no ha habido ninguna sorpresa. Todo ha salido exactamente tal y como se había delineado, tal y como se había diseñado y tal y como los distintos actores pues esperaban. Los socialistas dirán que Pedro Sánchez ha salido reforzadísimo y le ha pegado una pasada a la ultraderecha tal y cual. El Partido Popular seguirá diciendo pues lo que ha sido su discurso oficial desde el minuto cero, es decir, que ha sido poco más que un teatrillo o que un postureo que no ha valido más que para que el gallo Abascal y el gallo Sánchez pues lucieran su plumaje y buscaran su lugar o su foco al sol mediático y al sol preelectoral. Y Vox, por supuesto, me parece legítimo, puede sentirse orgulloso pues, de haber ocupado durante unos días el primer plano de la política nacional y haber puesto en marcha una iniciativa que efectivamente nunca estuvo planteada para ser ganada, para que Tamames, aunque fuera por un día, fuera proclamado presidente del gobierno y después inmediatamente disolviera las cámaras y convocara elecciones generales, sino para hacer una autopsia, y ya he repetido el término varias veces, a la situación real de España, la situación política, por supuesto económica, puesto que es el mejor catedrático de economía vivo, que gracias a Dios seguimos manteniendo, social e institucional del país, es decir, de España. ¿Qué nos deja esta moción? Detalles, como cualquier sesión parlamentaria y una moción de censura, que son 2 días muy intensos, pues más si cabe. Detalles, en algunos casos, que demuestran la brillantez no solamente política y parlamentaria, sino la calidad humana de algunos de los miembros de la Cámara, y otros, pues que demuestran cuán despreciable puede llegar a ser un tipo. Normalmente, el que es mal político, el que es mal parlamentario, el que es mal profesional, pues es un tipo también mediocre o humanamente casi a veces rayano en lo miserable. Me quedo con una intervención que escuchaba esta mañana, un trozo de la intervención de Pachi López, no le estoy llamando nada, es simplemente digo que me ha producido, pues sabéis, en el fondo qué, lástima por la mediocridad del personaje, por la mediocridad política, por la mediocridad intelectual y hoy a sus 50 y leches. Si yo tengo 52, Pachi, hablo de memoria, está en los 62, 63. Pachi López, el hijo de Curro, que está ahí porque es hijo de su padre. Claro, él ha querido, perdonadme la expresión, es un poquito vulgar, parlamentariamente hablando, ha querido medirse, iba a decir otra cosa, ha querido medírsela, nada más y nada menos que con Ramón Tamames. Pachi, límpiate la boca antes de dirigirte a Tamames y menos en términos no tan despectivos, en el fondo parecían términos educados, correctos, polite, en inglés significa cortés, lo digo Pachi por si del castellano y mal no has pasado, porque euskera me parece, me dicen los que te conocen que también poquito, queriendo aparentar ser polite, se la ha medido con Tamames, al que le ha venido a decir no, le ha dicho que él es hijo también de su padre, de un padre, claro, todos tenemos padre, conocido, y que también fue diputado varias legislaturas en esa Cámara, y que fue socialista toda la vida, oyes. Y que la diferencia entre su padre y Tamames, ha venido a decir, es que su padre murió siendo socialista, oyes. Y que además su padre, y aquí ya entramos con el veneno, con esa basura, con ese rencor, con ese odio de clase que tienen esta gente, algunos de los cuales dignos de mejor causa, porque solamente en sus enfermas cabezas es en las que sigue anidando el cliché de que ser de izquierdas es de zarrapastrosos y que todos los que somos o nos gusta más el espectro derecho, aunque yo nunca he sido, y lo digo siempre, un conservador y sí me considero y soy un liberal y sé de lo que hablo, no como mucho idiota en este país que se autodenomina liberal sin saber lo que significa, bueno, pues que somos los adinerados, los capitalistas, los de la pasta, los tal. No tenemos áticos de 1 millón como la MEMA, pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a entrar en esto? Bueno, que se murió siendo socialista y luchando por un mundo mejor, todas estas gilipolleces que repiten estos tíos, que además son mentira, para que todos pudieran tener y para que todos pudieran, ¿qué, Pachi? Para que todos pudieran irse de putas caras y pagarse farlopa de la cara.
Perdón que me ponga vulgar, pero es que es lo único que merecéis. Algunos, muy pocos, pero algunos miembros de tu partido. Y caviar del guay, porque pues caviar, pues como de otras cosas, pues lo hay de muchas clases y de muchas calidades. Ahí en el sitio este guay al que se los llevaba, según parece, presuntamente a cenar el Tito Berni, que seguro que era para cenar, que no era para hablar de negocios más o menos espurios, ni de guarrerías, ni de los presuntos puticlús a los que presuntamente se presuntó iban cuando presunto terminaba la presunta cena. Pachi? Bueno, pues si tu padre, si levantara la cabeza, estoy seguro que la volvería a cerrar los ojos avergonzado de la casa en la que habéis convertido, en la que algunos, tú no, en la que algunos han convertido ese partido. 143 años de qué? De historia, de honradez, para que algunos listos se vayan de putas y de farlopa y de cocaína. ¿Era lo que le querías decir a Tamames? ¿Para esto luchó tu padre? Límpiate la boca. Antes de hablar de un tío como Tamames, antes de hablar de un catedrático, de un señor, también le decía, usted viene aquí, venía a decir, alardear de que estuvo en la cárcel en el año 56. Mi padre también entró y salió de la cárcel muchas veces. Claro, ¿y qué? ¿Qué pretendes demostrar con eso? Más ridículo todavía, si cabe, ha sido lo de Yolanda Díaz, la intervención de Yolanda Díaz, que ha intentado darle clase a Ramón Tamames. Yolanda, o sea, Díaz, la chupi cuchi cuchi candidata. De lo que era la cosa constituyente y de lo que debía anidar en la cabeza de los padres de la Constitución y de las Cortes Constituyentes. Tiene uno que oír unas gilipolleces que de verdad no sé cómo Tamames, sinceramente, que es un señor y ya de una edad y además muy consciente del papel que le tocaba jugar y que ha jugado a la perfección, no se ha levantado y no se ha ido, pero no por nada, por puro asco ante la mediocridad y ante la podedumbre, no solamente política, sino moral, de muchas de las intervenciones que ha tenido que escuchar. Ya la de Pedro Sánchez tuvo un trago. Los herederos de Blas Piñar, dice, el figura. ¿Eso es todo lo que te facilita el Departamento de Prensa y Propaganda? ¿Ese es todo el argumentario? Estáis muertos, presidente. Te iba a llamar otra cosa. Estáis muertos, figura políticamente, y no lo sabéis. No tenéis ni puñetera idea de cuán políticamente muertos estáis. Pero si es tan fácil, sí, ya sé que es un tópico. Los herederos de Blas Piñar. ¿Y tú con quién gobiernas? ¿Con quién te apoyas parlamentariamente? ¿Con los herederos de los criminales y asesinos de casi 900 compatriotas? ¿Algunos de ellos de tu partido? Por cierto, Pachi, algún féretro llevaste. Un día voy a recuperar alguna de las fotos, hombre. O la foto de la chica esta que teníais en el País Vasco, cenando de cachondeo, de risas, con Ortúzar allí cocinando, haciendo una suerte de Masterchef a la éuskara, y con Otegui allí con el mandil, jiji jaja. ¿Qué hubiera pensado Fernando Buesa si levantara la cabeza? ¿Qué hubiera pensado Paco Tomás y Valiente, don Francisco Tomás y Valiente, si levantara la cabeza? ¿Qué hubiera pensado el hermano de Maite, Joseba Pagazortundúa, si levantara la cabeza? ¿Qué hubieran pensado? Hubieran probablemente, no sé si, primero, los muertos no resucitan, esto lo tengo yo por principio general, pero si resucitaran desconozco si podrían vomitar, aunque solo fuera de asco. Vamos a aceptar esto como metáfora. Si los muertos pudieran vomitar de asco, los muertos de vuestro partido, y resucitaran, primero vomitarían de asco al ver en lo que os habéis convertido y después se volverían a morir otra vez. Y desde luego seguramente no en paz. Arrancamos ya esta retaguardia del miércoles 22 de marzo de 2023, 22 de marzo, el día después, por cierto, de una gran fiesta, de una maravillosa fiesta de tarde que celebramos ayer con nuestros buenos amigos de Periodista Digital para celebrar ese hito tan importante que ha supuesto para nosotros superar ya el medio millón de suscriptores. Nos gustan las fiestas de tardeo, esto se está poniendo muy de moda, ¿no? Y a las 11, a las 11:30, incluso antes de la hora de Cenicienta, pues, o de la Bella Durmiente, o de quien, perdonad, tengo un poco oxidado ya Walt Disney, pues nos convertimos todos en calabaza, en la Cenicienta, ¿no? Y nos retiramos a nuestros respectivos lugares de reposo, pero pasamos una buena tarde. Javier Ibarra, ¿cómo estás? Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas en general a todos. Muy buenas. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú
que has estado, porque nosotros al final, pues eso, sacamos ahí dos horitas, 2 horas para el ocio, pero tú has estado pendiente, me consta, minuto a minuto de la moción. Hazme una valoración general en este segundo día, a la hora a la que estamos Javier Igartua y un servidor de ustedes hablando. Todavía no ha tenido lugar la votación, tendrá dentro de un ratito, bueno, es bastante previsible, pero estamos ya en perfectas condiciones de hacer un balance de lo que has visto, lo que ha supuesto en tu opinión, tanto pues la intervención ayer, básicamente, o las intervenciones de Abascal, de Tamames y por supuesto las réplicas de Pedro Sánchez. Bueno, sí, la he seguido minuto a minuto, mientras hacía otras cosas, la tenía puesta permanentemente. He de reconocer que el discurso mitinero que más me ha costado escuchar y que más nervioso me ha puesto es el de Merche Zurúa, la filoetarra. Merche Zurúa, es decir, ha sido la intervención que más me he tenido que contener como caballo loco, porque que esta gentuza se dedique a hablar de democracia, de derechos sociales, cuando su banda terrorista ha asesinado a tantas personas en España y en mi tierra, básicamente, y lo que les tenemos que sufrir aquí permanentemente me parece de una jeta y una caradura absoluta, propia de esta gentuza. Con respecto al resto de grupos, pues bueno, mítines, Rufián haciendo sus grafietas, el PNV diciendo que guapos, que listos somos, la señora esta creo que es de Junts, la que quitó la bandera en la rueda de prensa, pues bueno, en su línea independentista. Patxi López, yo le pediría que tomara algo para calmarse porque le veo muy nervioso, y le he de decir a Patxi López que cuando él fue el Endacari no hizo absolutamente nada en 4 años, por tanto que deje de dar tanto lecciones de gestión porque no hizo absolutamente nada en 4 años cuando los vascos tenemos una gran esperanza en ese cambio de cuando se quitó el PNV en ese momento. Pedro Sánchez, bueno, vive ajeno a la absoluta realidad, se lee un tocho que le han preparado, incluso lee ahora por el móvil, porque no tiene ninguna idea propia, todo se tiene que chivar y todo mentiras, porque no hay más que salir a la calle y darse cuenta de lo que la gente quiere, que es que se vaya de una puñeta a su casa. La señora Gamarra, pues como siempre, tartamudeando y sin saber exactamente qué decir. A mí me duele mucho la no presencia de Feijóo como líder de la oposición, porque me he de recordar que el Partido Popular es la segunda fuerza y no estaba ni en la Cámara ni 5 minutos y me parece que eso no es ni del líder de la oposición ni de un futuro candidato a presidente del Gobierno de España, porque su interés en España pues se demostró ayer que es cero en algo tan importante. Yo creo que Santiago Abascal le barrió totalmente a Pedro Sánchez, le dejó seco, le dejó absolutamente seco. Tamames, algunos que tanto dudaban de ello, ya lo definimos en anterior tertulia aquí, me parece que ha estado absolutamente soberbio y maravilloso, sobre todo dando una lección de historia de España, dando una lección de lo que se debe aplicar en este país y sobre todo una lección de moderación y de tranquilidad a la hora de expresarse, lo cual es muy necesario en esta política de crispación que algunos llevan sobre sí mismo. Y luego me gustó también Inés Arrimadas, que el discurso que ha hecho hoy, que hizo ayer, pero no acabo de entender, no sé su posición de voto. Es decir, ¿qué vamos a esperar a que Sánchez herede? A heredar, perdón, lo que Sánchez nos deje, las migajas, mientras los españoles seguimos sufriendo con la cesta la compra que ha subido un 30%, lo notarás igual que yo, la luz, la gasolina y todo en esta vida ha subido, aparte de la declaración moral que nos está llevando este señor en política exterior y en política nacional, incluso en política de interior, con Marlaska y compañía, y aquí parece ser que hay que esperar unos meses porque nadie se atreve, excepto Vox y Santiago Abascal, a decir, oiga, vamos a adelantar las elecciones al 28 de mayo y vamos a dejar a España fuera de esta agonía que estamos sufriendo. Por tanto, esa es mi conclusión, lo único de esta moción. Una moción que ya sabíamos que, bueno, faltan unas horas, ¿no? Pero bueno, sabemos que no se va a ganar, pero lógicamente era necesaria, sobre todo para retratar y poner frente al espejo no solamente a Pedro Sánchez, sino al resto de grupos parlamentarios. 2 cosas con respecto a lo que has dicho, sobre todo la primera, particularmente, a ver cómo la califico.
Mira, particularmente mediocre, voy a dejarlo mediocre, me ha parecido la intervención de Pachi López intentando... Pachi, a ver, chulo no es la palabra. Yo soy castellano viejo, muy pasado por Galicia, como sabes, pero criado pues la mayor parte de mi vida en Madrid. Por tanto, aquí lo llamamos casticismo. Hay, pues los de la margen izquierda, sobre todo, no sé cómo lo llamarán, pero, en fin, por hacerlo corto, se le ha puesto chulo a Tamames, Pachi, se le ha puesto chulo y le ha dicho, oye, que su padre, que también fue diputado en esa Cámara, como diciendo, no se crea usted, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que mi padre se murió siendo socialista, le ha dicho el Pachi oye, que su padre se murió siendo socialista y luchando para que, el rollo habitual, para que todos tuvieran los mismos derechos y tal. Estamos aquí un montón de gente en la redacción, ahí abajo, en la redacción del periódico, viéndolo, y alguno, da igual quién, ya te puedes imaginar, porque aquí pues somos de verbo rápido y comparto un comentario privado de redacción con nuestros espectadores y contigo, dijo, luchando por qué, por los derechos de que todos pudieran, como buena parte de los de tu partido, irse de putas y pagarse cocaína de la buena y caviar del bueno también en Ramsés, e ir a sitios de señoritas a ser posible no cutres de carretera. Para eso murió tu padre siendo socialista, porque ha tenido la desfachatez de decirle, mi padre se murió siendo socialista hasta el final, como diciendo usted, y estuvo en la cárcel, pasó varias veces por la cárcel, como diciendo usted pasó por la cárcel, fue comunista y, bueno, le ha llamado oportunista en su puñetera cara. Y otra cosa, fíjate el rencor y el odio de clase que tienen esta gentecilla, que se voy a llamar otra cosa, esta gentecilla, que es lo que son, gentecilla y tal, dice, porque mi padre no era catedrático como usted. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Que ser catedrático es un pecado? Tonto, que eres tonto. Mi padre era, no sé qué, fresador o no sé qué tontería le ha dicho. Bueno, pues como si es barrendero. ¿Y qué pasa? ¿Que tú piensas, Pachi, que la gente es tan imbécil que te va a comprar ya ese discurso de odio de clase? Mira, lo primero que quiero decir que no todos los socialistas son iguales. Es decir, conozco muchísimos socialistas convencidos que se han jugado la vida conmigo en el País Vasco y que son gente que cree en sus ideas y yo en esa gente me quito el sombrero. Lo que no me puedo quitar el sombrero es todo lo contrario. Me da profundo asco es socialistas que se aprovechan de ser socialistas para reaccionar a los demás como si los demás no hubiéramos hecho absolutamente nada. Claro. Es decir, también esa mi abuelo... superioridad moral. Estuvo preso en la guerra civil en el barco Quilates por los rojos y por los Udares estos del PNV y aquí pues también tenemos otros caminos, es decir, y otras visiones de lo que pasó ahí, porque estos no eran santos absolutamente para nada. Estoy harto del victimismo de esta gente como si ellos no hubieran hecho absolutamente nada. El de es absolutamente mentira porque el Partido Socialista tiene una historia por detrás que creo que tienen mejor que callarse que decirla. Y luego en cuestión de Pachi López, bueno, es que Pachi López no me merece ni un minuto de mi discurso, Eurico, porque comparar al profesor Tamames con Pachi López es como compararme a mí, pues no sé, con Pío Baroja, es que es un absurdo. Es decir, por preparación y por todo. Yo defiendo mis ideas y mis principios desde el respeto, desde la educación, que es lo que he hecho de menos en el Congreso de los Diputados, porque eso es una auténtica jaula de grillos. Y luego no sé qué elecciones nos tienen que dar cuando están gobernando con los votos, en muchas ocasiones, del brazo político de la banda terrorista ETA. Aquella que asesinó a tantos compañeros socialistas y a tantas personas en España. A mí se me caería la cara de vergüenza, de verdad, que he estado llevando féretros, perdón por la expresión, de compañeros y luego me siento en una mesa con Otegi y compañía. De verdad, a mí se me caería la cara de vergüenza. Entonces, que elecciones de ese estilo, cero. Y luego, cuando Pachi López fue el Endacari, repito, no hizo absolutamente nada. Es decir, fueron 4 años absolutamente perdidos. No, sí, perdona, sí que hizo. Blanquear a los asesinos, blanquear a los terroristas. Sí, eso es la siguiente frase. Con su amigo Eguiguren, al que tú conociste bien. Es esa siguiente frase que iba a decir. No solamente blanqueó a los asesinos, sino que no sacó a las alfombras para que la democracia en el País Vasco realmente llegue y se sepan las cosas. Es decir, y eso es lo que tiene que hacer, que en el País Vasco pudiéramos tener un borrón y cuenta nueva en cuestión de gestión, y no lo hizo. Aparte, lógicamente,
de blanquear a la banda terrorista ETA, como tú decías, con Eguiguren y compañía, que se reunieron con esta gentuza Eguiguren, intentando hacer esta falsa paz que por fin han logrado, una falsa paz en que la ETA ha ganado la batalla, en que ETA está siendo protagonista de la historia, en que ETA nos habla de democracia, que hace falta tener bemoles, que nos hablan de derechos sociales. Ayer decía una frase, cuando ellos hablan de derechos sociales, ¿qué mayor derecho social es que la vida? Y los filoetarras, los etarras, lo único que han hecho es quitar vidas, unos señalando y otros asesinando. Por tanto, a mí sí me caería la vergüenza, si fuera Patxi López, de tener como socios al brazo político de ETA y de no haber hecho más que blanquear a ETA y no haber hecho absolutamente nada por un País Vasco más libre y sobre todo un País Vasco, sobre todo que funcionara de nuevo y que se aplicaran las leyes con respecto a los terroristas y a sus cómplices que siguen vivos en el País Vasco con absoluta normalidad y dando lecciones de democracia. Absolutamente claro. Javier Rigartua Ibarra, un placer como siempre compartir análisis y compartir minutos contigo. Cuídate, amigo, y baja pronto por Madrid, que tenemos esa comida pendiente, Josué, tú y yo, hombre. Dentro de muy poco. No diré la fecha, pero tú la sabes en privado, pero en abril bajo, ya lo sabes que sí. En abril nos vemos. Cuídate mucho, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Saludamos ya, continuamos con la retaguardia de este miércoles 22 de marzo y damos la bienvenida por primera vez en la retaguardia periodista digital a un buen amigo, Antonio José Mesa. Es un hombre destacado del Partido Popular madrileño y que tiene ahora mismo una alta responsabilidad. ¿Cuál es? Pues nada más y nada menos que la de ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de Getafe. Antonio José, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Bueno, oye, encantado de saludarte también. El otro día compartíamos agradable tertulia con un buen amigo en una radio amiga y tenía yo ganas de saludarte también en Periodista Digital. Bueno, te hago una muy rápida con carácter general y luego hablamos un poco de Getafe y los grandes retos que tenéis ahí planteados en uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid, 190 y tantos mil habitantes, casi 200.000 habitantes. Getafe es un pedazo de ciudad echada a perder por los socialistas, como tantas otras, no echada a perder porque está llena de buenas gentes, pero que necesita una pasada urgente por políticas que le devuelvan el progreso y sobre todo que estén cargadas de sentido común y no algunas de las cosas que se hacen. Ahora vamos a hablar de Getafe. Dame simplemente una impresión muy rápida, como actor político que eres, acerca de lo que se ha vivido estos 2 días en el Congreso. Antonio José. Bueno, pues lo que hemos visto es una performance más y una pantomima, a mi manera de entender, para distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es cuando más acorralado teníamos al gobierno con sus múltiples escándalos, por ejemplo, con el caso del Tito Berni, con una ley que se ha demostrado nefasta para las mujeres y muy beneficiosa, en cambio, para los depredadores sexuales, como una ley del solo sí es sí. Llega Vox y no se le ocurre otra cosa que presentar una fracasada ya de inicio moción de censura que no suma, que no hay aritmética parlamentaria que haga que prospere y, sin embargo, lo que han conseguido es quitar la atención de lo verdaderamente importante, que es tener a un gobierno bajo la presión que tenía todo el arco parlamentario de los que no pensamos igual que ellos y que estamos en contra de sus prácticas mafiosas. Pues han conseguido todo lo contrario. Y aquí sale beneficioso y beneficiado Sánchez junto con Vox. Unos han conseguido una atención mediática que no tenían y el otro, en cambio, pues ha visto el salvavidas de esta moción de censura ante una situación política pues muy, muy controvertida, que es la que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que el país no está para gaitas, sí está para que nos ocupemos de lo verdaderamente importante, que es lo que la gente está viviendo a pie de calle, que no llegan a final de mes, que cada vez la inflación es más galopante, que el Euribor está subiendo las hipotecas por tanto, los combustibles, etcétera, etcétera, de la calle. Y, sin embargo, estamos perdiendo el tiempo con una moción de censura que ya parte de inicio, fracasada, como digo, y que para mí es más una pantomima y obedece más a intereses partidistas de unos y de otros que al interés general de todos los españoles. Vamos con Getafe, Antonio José.
Getafe, ya lo hemos dicho, casi 200.000 habitantes, uno de los municipios más importantes. Bueno, teníamos el otro día una disquisición amigable y simpática, por supuesto, con tu buen amigo Salomón, porque yo, que como buen zamorano, los zamoranos podemos nacer donde nos dé la gana, como los de Bilbao. He nacido en Madrid y he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid. Siempre a los madrileños pues les hago la misma chanza. Oye, el centro geográfico de la península es Getafe, es Pinto, digo, por aquello del Cerro de los Ángeles, en fin, ya sabes tú. Bueno, ahí hay escuelas un poco para todo, ¿no? Esto es una broma, es una forma de empezar la conversación, no te voy a meter en líos. Getafe, uno de los municipios más importantes de la Comunidad de Madrid. Esbózame 3, 4, pero casi de forma telegráfica o lo más sucinta posible, 4 gravísimos problemas que tiene ahora mismo planteados Getafe y que, bueno, pues si la mayoría de los ciudadanos de esa gran ciudad te dan su confianza, vas a abordar pues en cuanto llegues al despacho de la alcaldía. Pues sí, antes de nada, Getafe es la capital del sur y además es el centro geográfico nacional, puesto que está encima concebido el Sagrado Corazón de España en el Cerro de los Ángeles, que es Getafe. Eso me parecía a mí, pero bueno, teníamos aquí el otro día una conversación amable con Salomón, al que conoces bien, que va por Pinto y tal, ¿no? Y le decía, yo toda la vida de Dios he oído, en fin, en el Cerro de los Ángeles, etcétera, etcétera. No voy a repetir el poema de Federico de Urrutia. Antonio José, principales problemas de Getafe. Bien, el principal es la inseguridad que estamos sufriendo ahora mismo. Faltan 70 policías por cubrir en la plantilla de la policía local y a consecuencia de eso estamos viendo como hay una oleada de atracos en establecimientos, en garajes, en establecimientos públicos, pues una oleada de robos y atracos que hay que poner pie en pared cuanto antes y poner solución. Todas las propuestas en materia de seguridad que hemos llevado al Pleno, la alcaldesa de Getafe ha votado sistemáticamente en contra y pues ante eso tenemos que, yo como alcalde, la primera medida además de llegar a la alcaldía será dotar a la policía local de todos los medios materiales y humanos necesarios para que haya una patrulla por lo menos por cada barrio y que no deje desprovistos, como estamos viendo con unas emisoras que no funcionan, que dejan a nuestros agentes comunicados cuando tienen que pedir ayuda a otros compañeros en una persecución o a la hora de tener a un caco, pues dotar de seguridad a nuestra ciudad es primordial, porque cuando no hay seguridad, pues la inversión se espanta, todo baja de precio, o sea, pierde valor y hace una ciudad poco atractiva para querer instalarse aquí o un negocio o un proyecto vital. Otro de los temas importantes es la limpieza. Y el abandono de los espacios públicos. Vemos cómo los parques han pasado de ser zonas verdes a convertirse en zonas marrones. La suciedad bueno, nada más que das un paseo por cualquier calle de Getafe, cualquier parque, y basta que yo lo denuncie para que al día siguiente el ayuntamiento vaya y haga una barrida y un plan de limpieza de choque como nunca antes ha visto, ¿no? Entonces, es un ayuntamiento, un gobierno municipal que trabaja con la acción-reacción. Si la oposición, en este caso la principal líder de la oposición, que es el Partido Popular, y la única alternativa en Getafe, criticamos o ponemos en solfa algún punto negro en su ciudad, que hay más de uno en la ciudad de Getafe, pues inmediatamente la alcaldesa se pone a limpiarlo. Y así no se debe trabajar con previsión, con organización, con recursos, etcétera. Otro de los temas importantes es, pues yo lo que estoy diciendo es que cuando yo sea alcalde, frente al nunca bajaré los impuestos que dice la alcaldesa actual de Getafe, yo digo que siempre bajaré los impuestos en Getafe. Creo que es el momento de ayudar a las familias, a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los comercios, a la hostelería de Getafe, que han pasado y pasan unos momentos muy complicados con el alza de precios, como decía antes, la inflación, etcétera, etcétera. Y es el momento de devolver, como administración más cercana al ciudadano, pues ese pequeño favor, esa pequeña ayuda a nuestros conciudadanos, pues intentando aliviar la presión fiscal en los impuestos que son propios municipales a nuestros vecinos. Y esos son los 3 grandes ejes sobre los que voy a pivotar. Por supuesto, quiero, además de todo eso, oye, que Getafe vuelva a ser puntera en cultura. Yo me acuerdo que cuando estuvimos gobernando en el periodo 2011-2015 se estrenaban obras de teatro y espectáculos antes en Getafe que en la Gran Vía de Madrid. Éramos un referente. Y lo que ha convertido Sara Hernández en el Ayuntamiento de Getafe es en un punto donde se adoctrina
un punto donde se intenta, obtener hasta tal punto que editó unas guías sexuales para menores que repartió en los colegios de Getafe y que tuvo que venir un juzgado a decirle que los retirara de inmediato. No solamente eso, nos ha llenado la ciudad de lonas y pancartas promocionando la ley del solo sí es sí, y que cuando ya se ha visto que se ha modificado gracias al Partido Popular a nivel nacional esa maldita ley, es cuando ha retirado esas pancartas de apología a una ley dañina para las mujeres. Quiero decir, sobra sectarismo, sobra soberbia, sobra mala gestión, y lo que hace falta es pues centralidad, moderación, sentido común en la gestión, y lo que parece razonable, que es a lo que se tiene que dedicar un ayuntamiento, que es a la seguridad, a la limpieza, al mantenimiento de espacios públicos, a que la alumbrado funcione correctamente, a lo que es propio de un ayuntamiento y atraer inversión para que generen empleo y riqueza, y cuanto más vengan a Getafe, porque es una ciudad súper atractiva por su situación geoestratégica, vengan a implementarse, recaudaremos más en el ayuntamiento y nos permitirá bajar los impuestos. Eso es lo que yo quiero hacer a grandes trazos, grosso modo, cuando yo sea alcalde de Getafe. Pues has esbozado de una forma, vamos, más completa y posible, y además de una forma sintética, en pocos minutos, para que todo el mundo pueda entenderte, Antonio José. Yo sé que tú eres una persona, porque te voy conociendo, con mucho, digamos, gusto por tomarle el pulso a la calle, al ciudadano, ¿no? Me dijiste en una ocasión, y me pareció muy pertinente tu comentario y muy puesto en razón, hay candidatos a la alcaldía que incluso van puerta por puerta. Yo conozco alguno y alguna, incluso en ciudades más grandes, no voy a dar nombres, que es odioso. Tú me decías, hombre, a mí es que eso me parece invasivo, ¿no? Tengo mucho respeto a la privacidad, por supuesto, y a la intimidad de los ciudadanos. Ahora, no hay calle de Getafe que no me haya pateado y no me esté pateando, y me decía, si es que mi reto, si no lo he hecho ya, porque, y fíjate que Getafe es grande, es ir entrando en todos y cada uno de los negocios, en todos y cada uno de los bares, en todos y cada uno de los talleres, de las peluquerías, en todos y cada uno de los negocios, y hablar con la gente. ¿Qué feedback recoges de la gente? ¿Qué te dice la gente, el vecino de Getafe? Así es, yo me he propuesto visitar comercio a comercio, uno a uno. Me alegra que te acuerdes, porque es verdad que lo comentamos. Sí. Es verdad que yo no critico ni mucho menos, ni como cada uno quiera... No, cada uno oye, pues en fin. Pero sí es verdad que a mí me parece un poco invasivo tocar la puerta de un vecino, porque, oye, cada uno está... Yo al menos, a mí me llaman a la puerta y con las pintas que suelo estar en casa, pues no sé si recibiría muy bien. No, y además que pedir el voto en el propio domicilio, a mí, esto era muy de los pueblos. Yo tengo algún año más que tú, con 51, 52 años. Yo recuerdo de ser un chaval, un adolescente, pues en Zamora o en los pueblos, no en las municipales. Tú sabes, la política muy, muy de pueblo, y donde los dos candidatos a alcalde pues eran de tal familia o de tal otra, y iban a casa de tu padre, de tu tío, de tu abuelo a pedirte el voto. Y a mí eso, que era un chaval ya con 12, 13 años, sí me parecía un poquito romper la intimidad, algo tan sagrado como pedirle el voto a la gente. Ahora, ir por la calle, como tú dices, de negocio en negocio, de taller en taller, de bar en bar, eso me parece fantástico. Oiga, dígame usted qué le pasa, qué problema tiene, puede pagar la luz, le parece que le están clavando un IVA excesivo, ese tipo de problemas que los que estáis, la administración más cercana al ciudadano, pues los tocáis día a día, claro. Totalmente. Mira, yo cuando visito el comercio lo hago por dos motivos. Uno, porque me preocupo por aquellos que están generando puestos de trabajo, riqueza en el municipio, porque creo que además donde hay un comercio abierto y donde hay un establecimiento de uso público, de acceso público, hay seguridad, puesto que hace que una calle sea viva y lejos de ese comercio minorista o pequeño que está cada vez en las grandes ciudades, como es el caso de Getafe, 185.000 habitantes, lo están pasando muy mal y muchos de ellos están echando la persiana. A mí eso me parece un drama y creo que hay que ayudarles para potenciar, facilitarles que tengan aparcamiento, que la gente pueda volver a comprar a ese pequeño comercio de toda la vida, ¿no?, frente a las grandes superficies, y es lo que yo estoy cuidando. Y en segundo lugar, me sirven también por dos cosas. Una, por tener un termómetro, porque el que está todo el día de cara al público sabe lo que opina la gente y testea mejor que yo incluso qué opina la gente, ¿no?, y cuáles son los problemas de otros ciudadanos que te lo transmiten. Y en segundo lugar, porque también me sirven de altavoz. Muchos de ellos me dicen, joder, pues te puedo decir que eres el primer político que ha pisado mi tienda, mi establecimiento, y que se ha interesado por lo que hacemos o qué es lo que vendemos o cuál es nuestro modelo de negocio y cuáles son nuestros problemas.
Y al final eso también te sirve de correa de transmisión cuando este establecimiento, desde el dueño de este establecimiento, se pone en contacto con sus clientes. Pues, ha estado aquí el candidato del Partido Popular y, oye, muchos de ellos pues, no comparten mi ideología, pero dicen, bueno, pues es un tío sensato, majo, tal, pues oye, y se ha preocupado. Bueno, pues es eso, ¿no? Volver al sentido común, a lo cercano, a lo cotidiano, que al final lo cotidiano es lo que tenemos que cuidar, un alcalde, un ayuntamiento, que nos volvemos locos muchas veces en grandilocuencias, en proyectos macro, y lo que le hace la vida imposible a alguien, a lo mejor es la tapa de alcantarilla que se mueve en la acera, que no te la limpian, o que no te la arreglan, o que tienes tu calle apagada a oscuras. Si a eso le añadimos que encima los decretos del sanchismo, como por ejemplo que a las 10 de la noche tiene que estar un escaparate apagado, cuando dicen, oiga, y en verano a las 10 de la noche las calles están vivas, y tengo que tener mi escaparate apagado, ¿por qué? Cuando es a lo mejor el ratito que tengo a los vecinos de alrededor que hacen la vida fuera de Madrid y pasean por la calle y pueden ver mi escaparate o mi... Te das cuenta y testeas muy bien el pulso de la calle y los problemas reales, que es a lo que tiene que solucionar poner solución al alcalde. Y eso es en lo que estoy. Creo que con humildad, con cercanía, puerta a puerta, escuchando, apuntando también esas demandas y siempre siendo sensato y diciendo, oiga, me quedo con su problemática, no sé lo que me voy a encontrar cuando llegue a la alcaldía, al despacho de la alcaldía, pero mi voluntad y mi pretensión es solucionártelo. Pero dame tu confianza, dame una oportunidad, porque 40 años de socialismo se dicen pronto en mi ciudad y 8 años de sanchismo, de una alcaldesa sanchista, que es el gobierno más caro de la historia de Getafe, con las mismas prácticas, que prometió solamente estar 8 años y se vuelve a presentar a la reelección, yo creo que ya está bien y es a lo que me presento, ¿no? A poner pues, centralidad, moderación, sentido común y ocuparme de los problemas reales de la gente. Y los comercios, mis paseos por las calles de Getafe y visitando taller a taller, peluquería a peluquería, comercio a comercio, pues me dan muy buena prueba y me hacen testear muy bien el ambiente de mi ciudad y los problemas de mi ciudad. Pues bueno, pues confiemos sobre todo, te digo una cosa, por el bien de Getafe, porque vistas las políticas de doña Sara, que han sido nefastas, no digo que hayan hundido a Getafe, porque es que hundir Getafe es muy difícil y harían falta 200 Saras Hernández para hundir Getafe, ¿no? Porque hasta para gestionar mal y para hacer malas políticas, pues hay que tener, en fin, una determinada cabeza. Dicho sea con todos los respetos a doña Sara Hernández, ¿no? Pero que han empobrecido y han deteriorado, incluso desde el punto de vista de seguridad, como comenzábamos hablando, la ciudad de Getafe hasta límites difícilmente soportables, por no hablar de la elevadísima carga impositiva que soportan los vecinos y los titulares de un negocio, de un bar, de un taller, de una peluquería, de 50.000 negocios que hay en Getafe. Te deseo de corazón suerte, Antonio José, y hablaremos en los próximos días, desde luego antes de las elecciones, para que me cuentes cómo va la campaña, cuando arranque ya, en los primeros días, mediados de mayo, ¿no? Aproximadamente, 12-13 de mayo, para que me vayas contando. Suerte y te envío un abrazo, Antonio José Mesa. Gracias, Eurico. La próxima te prometo que estoy en el plató, ahí contigo. Seguro que sí, y aquí te recibiremos con los brazos abiertos. Gracias, Antonio José Mesa, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Getafe. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor en la retaguardia. Cuidaos y hasta mañana.